Aragón contará con una inversión de 220 millones de euros para la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Así ha quedado acordado tras la firma suscrita hoy en Madrid entre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, la consejera de Presidencia, Eva Almunia, y el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné. Hoy hemos dado el primer paso para que el desarrollo rural en Aragón además sea sostenible, que es una inversión de 220 millones hasta el año 2015, es decir, es una inversión en 5 años muy importante, en la cual todas las administraciones que cooperamos en este proyecto ponemos algo, es decir, y además lo que viene es a solucionar de alguna manera problemas que las propias comarcas entienden que tienen dentro de su ámbito de actuación. Con esta firma se da un importante paso en el calendario para la puesta en marcha de esta ley en Aragón y se establece la senda financiera. Estamos hablando que en el territorio, en el medio rural aragonés, se van a invertir del orden de 220 millones de euros hasta el 2015. Yo creo que es la inversión más importante que se ha hecho orientada específicamente hacia el medio rural de un territorio, ¿no? En Aragón nos ha facilitado mucho el hecho de tener las comarcas en funcionamiento y hoy hemos estado firmando aquí con la consejera de Presidencia, puesto que este es un tema que gestionamos el Departamento de Presidencia, el Departamento de Medio Ambiente, nosotros por el tema de la sostenibilidad, lógicamente, y desde el Departamento de Presidencia por ese carácter horizontal que tiene como departamento. A estos millones hay que sumar la aportación que cada una de las zonas rurales que se beneficiarán de estos fondos.